Ahora nos vimos exhortados también por medio del doctor Winnail a tener visión, hermanos queridos. Y yo, viendo los acontecimientos que están, francamente, haciendo estremecer al mundo entero, no podía dejar de también tomar un tema profético para hoy, porque como estaba citado ahí mismo, y quiero que ustedes lo recuerden y lo busquen y lo señalen, en el capítulo 29 del libro de los Proverbios, mis queridos hermanos, capítulo 29 del libro de los Proverbios, y esta es una misión que tenemos que cumplir porque Dios nos ha dado visión, Dios nos ha dado entendimiento de la profecía, que las religiones del mundo no entienden, hermanos, aunque se llamen cristianos. Capítulo 29, versículo 18 del libro de los Proverbios. Sin profecía, el pueblo se desenfrena. Y también hay profecía, también se dice visión profética, como está traducido en otras versiones de la Biblia. Quiere decir que uno necesita saber para dónde va este mundo, para dónde vamos nosotros y tener eso claro en la mente para no caer en la red, como decimos en un momento, para distraernos y perder de vista el objetivo por el cual estamos aquí y viendo que este mundo se está acercando aceleradamente a su fin y que nosotros tenemos esa esperanza que ilumina un nuevo amanecer de un mundo nuevo, cuando Cristo reinará, hermanos míos, y se disiparán las tinieblas, los conflictos, las guerras, los problemas continuos que uno ve continuamente en las noticias, hermanos. Un problema aquí, otro problema allá. Un asesinato, una masacre, una nueva guerra, día tras día. Ese es el reino de Satanás, el diablo, en el cual nosotros estamos sin ser parte de él. Como Jesucristo lo dijo: Padre, te pido que los libres, no te pido que los saques del mundo, sino que los libres del mal. ¿Con qué fin? De vencer ese león que anda como león rugiente buscando a quien devorar, permitiendo que el león de Judá, como lo explicó muy bien nuestro querido hermano en el sermoncillo, sea el que predomine dentro de nosotros. Esa elección depende de nosotros. Dios no la hace por nosotros, nos la ofrece, nos la pone al alcance de la mano. A cada uno le corresponde, hermanos míos, tomar la decisión de seguir al Maestro, de seguir a Jesucristo, de seguir ese león de Judá que venció al mundo, que venció a Satanás y que está listo a darnos el poder que necesitamos también para vencer, para poder sentarnos con él en su trono, como fue bien explicado en el sermoncillo. Entonces Dios nos da esta extraordinaria, repito, 29:18 de Proverbios, sin profecía, y es bueno que lo pongan ahí, sin visión profética. El pueblo se desenfrena, no sabe para dónde ir, y el pueblo necesita que alguien le esté señalando el destino que nos espera y en qué punto de la profecía nos encontramos, hermanos queridos. Y luego dice: más el que guarda la ley es bienaventurado. ¿Qué quiere decir? Cuando uno está desenfrenado, quiere decir que no está guardando la ley. Y quiere decir que cuando hay una visión profética, eso nos ayuda a estar sometidos a la ley de Dios y extraordinariamente nos sometemos a esa ley y andamos en libertad. Porque el que peca, el que transgresa, el que hace transgresión de la ley de Dios es esclavo del pecado. Jesucristo lo dijo claramente en el capítulo 8 del Evangelio de Juan. Por ejemplo, el que es adicto al alcohol o el que es adicto a la pornografía es esclavo. No es capaz de salirse de ahí, hermano. Pero el que guarda la ley de Dios con el poder de Jesucristo en nosotros es libre. Fíjense cómo el mismo rey David lo entendía y lo expresó hermosamente en el capítulo 119 del libro de los Proverbios, capítulo 119, versículo 44. Capítulo 119 del libro de los Salmos, perdón, hermano, dije Proverbios. En el Proverbio no hay, el último capítulo es el 31, hermano. Es Salmos 119, para que lo tengan en cuenta, como la gente dice que nosotros somos legalistas y no saben que los que no son legalistas y se creen que están libres son esclavos, hermanos, porque no obedecen la ley de Dios. Esa es la verdad. Aquí lo dice claramente el rey David, capítulo 119, versículo 44 del libro Proverbios otra vez, del libro de los Salmos.
guardaré tu ley siempre, para siempre y eternamente, y andaré en libertad. Ahora fíjense cómo el apóstol Santiago, y ven cómo la Biblia está perfectamente armonizada, como lo van a ver cada vez más cuando hagan los cursos de la educación para la vida. Si verdaderamente, hermanos, le dan prioridad a lo que se merece la prioridad, veamos lo que el apóstol Santiago dice, y ustedes conocen muy bien esta escritura. Dice en el capítulo 2 de la epístola de Santiago, dice versículo 10, 2:10, porque cualquiera que guardare toda la ley, pero ofendiere en un punto, se hace culpable de todos. Porque yo no puedo sacar disculpa, decirle, Señor, pero yo te he guardado los otros 9, no transgredí sino en este no más. Así como tratando de disminuir la gravedad. Esto quiere decir que el que comete adulterio ya es culpable de haber transgredido la ley, aunque guarde los demás. Y sin embargo, el que practica el pecado siempre va a ir a practicar otro más. No se queda en un solo sitio, como alguna vez lo explicamos y tal vez regresemos a explicar más en detalle el problema de la lepra. ¿Cuándo se sabe que la lepra? Es cuando entra más profundo que la piel. O sea que es algo que afecta profundamente al ser humano cuando cambia el camino de vida para irse hacia el camino de la muerte. Entra más profundo en la piel, cambia de color el pelo. El pelo que sale de la llaga se vuelve blanco. O sea, algo está cambiando y cunde. Quiere decir, se extiende. No se queda en un solo sitio. Así es como el sacerdote sabe que es lepra y así es como nosotros, hermanos, aunque indignos, tenemos esa obligación cuando alguien está viviendo en pecado en la congregación y examinamos el caso individualmente con la ayuda de Dios. Llega un momento en que sabemos la persona tiene lepra espiritual, quiere decir, está viviendo en pecado, porque no solo transgrede un mandamiento, sino que poco a poco va transgrediendo los demás. No voy a detenerme mucho más ahí, pero miren lo que dice el apóstol Santiago, confirmando claramente la palabra del rey David, inspirado por Dios. Dice Santiago 2:10, porque cualquiera que guardare toda la ley, pero ofendiere en un punto, se hace culpable de todos. Porque el que dijo, no cometerás adulterio, también ha dicho, no matarás. Ahora bien, si no cometes adulterio, pero matas, ya te has hecho transgresor de la ley, punto. Y luego sigue, así hablad y así haced, como los que habéis de ser juzgados por la ley de la libertad. O sea que nosotros no tenemos opción, o somos esclavos del mundo y de Satanás, o somos esclavos de Jesucristo y andamos en libertad, a pesar de que estamos sujetos a su santa voluntad y su yugo es suave y su carga ligera. Las leyes de Dios, los mandamientos de Dios no son gravosos. Jesucristo lo dijo, venid a mí los que estáis cargados y afligidos, yo os haré descansar, tomad sobre vosotros mi yugo, que es la ley de Dios, porque ligera es mi carga es ligera y no es pesada. Ese es el amor, hermano, es la ley del amor. Vamos a ver también una vez más para que cuando les diga que nosotros somos legalistas, vean ustedes porque guardamos el sábado, francamente, a eso se refieren. Y los otros están esclavos del diablo porque el día domingo, francamente, está dedicado, aunque sea por engaño, a darle culto al Dios de este mundo, hermanos. Esa es la gran diferencia. En el día sábado le damos culto al Creador y lo puso como una señal desde la creación. Y los que creen que el día domingo hermanos míos, no le están dando culto al Creador, le están dando culto a otro ser que se llama el Dios de este mundo, y usted lo puede ver en 1 Corintios 4, y creo que es versículo 4, ahí lo van a encontrar. Pero veamos lo que Jesucristo dice en el capítulo 8, versículo 34 del Evangelio de Juan, dice, Juan 8:34. Jesús le respondió, de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Y también se explicó en el sermoncillo, es el que está alimentando al león, que anda como león rugiente buscando a quien devorar, dejándose arrastrar por esas tendencias, hermanos queridos. Pero hoy lo que les quería hablar, hermanos, pero vaya la introducción, Dios la puso ahí, y está inspirada en lo
en los temas que ustedes han tenido hoy como introducción al sermón. Hermanos, uno examina, como Dios nos dice, estar atentos a los acontecimientos del mundo, ante todo atentos a nosotros mismos, porque Jesucristo la primera vez que usó, o ya había usado la palabra velad y orad, para que no entréis en tentación. Ahora, los discípulos, ¿dónde estaban? Estaban en Getsemaní, y ahí no estaban velando sobre los acontecimientos del mundo, tenían que velar sobre sí mismos y dedicarse a orar y a estar cerca de Dios, y Él les dijo, velad y orad, y en vez de velad y orar, se dejaron vencer por el sueño. Y llegó Judas con la turba a detener a Jesucristo y los cogió totalmente por sorpresa. Mis queridos amigos, que no nos pase eso a nosotros. Tenemos que estar velando, mirando lo que está por ocurrir, pero velando sobre nuestra condición espiritual, mis queridos hermanos. Si no estamos venciendo día tras día, nos va a arrastrar este mundo. Vamos a caer en la red. ¿Quién la llaman las redes sociales? Una red fatal, mis queridos hermanos. Pero Dios también nos ordena, como en el capítulo 24 del Evangelio de Mateo, Jesucristo describiendo los sucesos proféticos que habrían de ocurrir antes de su regreso, Él menciona varias cosas. Y francamente, aquí no tengo tiempo de leerles todo esto, hermanos, pero dice aquí, por ejemplo, los ríos de Europa se están secando y los científicos advierten que esta sequía podría ser la peor en 500 años, hermano. Esto es un fenómeno gravísimo. La gente no alcanza a calcular hasta dónde puede llevar esto. Yo no voy a decir que ya es definitivo, pero hermanos, siempre yo viví en Europa, en la ciudad de Estrasburgo, que ahora es parte de Francia, a 15 minutos en bicicleta del río Rin. Y ahí estaba lo que se llama el Puente de Europa, que unía a Francia con Alemania en aquellos tiempos, y todavía se llama el Puente de Europa. Hermano, yo iba en bicicleta y encontramos lugares a veces para hacer un picnic entre amigos a orillas del Rin, de esa arteria, hermanos, es la arteria vital de Europa Central y de Europa Occidental y del Norte, que los países del sur no están ligados con ellos, pero la fuerza industrial de Europa está en Alemania. Y esa es una arteria que nace en Suiza, que tiene la mayor reserva de agua en toda Europa, es Suiza. Hay muchos lagos y nacen ríos enormes en Suiza. Por ejemplo, el río Ródano, que sale de Ginebra. Yo he estado tomando ahí capuchino, hermanos, al lado de la desembocadura del lago de Ginebra, donde empieza el río Ródano. Un río enorme, y sale de Suiza, y sale de los Alpes, y del lago de Ginebra por toda la precipitación que hay, y el lago se mantiene en su nivel, se ha mantenido. Y el río Rin también nace en Suiza, por el otro lado, por el norte. Por el sur nace el Ródano a partir del lago de Ginebra, que está naturalmente a sus orillas, está la ciudad de Ginebra. Por el otro lado, a partir del lago de Constanza, nace el río Rin, y hay unas cascadas y entra, y es tan grande el flujo de agua de ese lago y tan grande todo lo que recibe de las montañas de los Alpes cuando se derrite la nieve en la primavera y en el verano, que el lago yo siempre lo he visto a un nivel casi parejo con la orilla. Pero ahora, hermano, Dios tiene gran poder. A esto le están echando la culpa al calentamiento global. Bueno, puede ser que haya parte de eso, y en parte es también la codicia humana, porque sabemos que ahora que nos vemos contra la pared de tanto producir gas carbónico por miles y miles de, no sé cómo se mide, pero de toneladas en gas que suben a la atmósfera, eso se hubiera podido desarrollar antes, hermanos. Ahora se está desarrollando los coches eléctricos, cuando ya ven que esto nos está poniendo contra la pared. Así es el ser humano, hermanos. Y es posible que sea la codicia humana, porque el amor al dinero es raíz de todos los males. Pero también puede ser un efecto cíclico que ha ocurrido a lo largo de los siglos. Y hay pruebas de que hay partes de la Tierra que se han secado y glaciares que se han secado en otras épocas y que luego vuelven a ser glaciares. O sea que hoy en día los políticos, con otros fines que no quiero detenerme aquí, quieren atribuirle toda la causa de
del cambio de clima y del calentamiento global, se lo quieren atribuir todo a los gases que la emisión de las fábricas y de los automóviles que usan carburante salido del petróleo y se convierte en gas carbónico. Sin embargo, hay otras causas, hermanos, que han existido antes. No es la primera vez que hay sequías en la tierra. En la misma Biblia leemos que una gran sequía y hubo hambre. Pero en todo caso, hermanos, uno se pone a mirar, y yo me acuerdo que íbamos al río Rin, hermanos. Es un río pues bastante grande y es muy profundo, pero era un fluir continuo de barcazas gigantescas, hermanos, transportando toda clase de productos industriales. A veces pasaba una barcaza llena de automóviles, por ejemplo, de las fábricas alemanas, y suben las barcazas y llevan toda esa carga hasta Rotterdam, que es el puerto más grande del mundo. Rotterdam, que es la segunda ciudad más importante de Holanda. Y sabemos que Holanda es la tribu de Zabulón, hermanos. ¿Y qué dijo Dios por medio de Moisés con respecto a Zabulón? Zabulón morará en puertos de mar. Y algo curioso me pasó una vez, hermanos, estando yo en Bélgica, pasa por ahí el río Meusa, que une a Francia, el norte de Francia, con Bélgica y Holanda. Y venía una barcaza y traía la bandera de Holanda. Y yo estaba en un balcón esperando que llegara la hora para una conferencia pública que iba a dar allá en Bélgica, en la ciudad de Lieja, creo que se dice en castellano. Y yo vi la bandera de Holanda en la barcaza y dice, esta barcaza tal vez, y ya venía cargada con cantidad de productos. Y yo dije, esa es la bandera de Holanda, porque también pasaban otros con la bandera de Francia. Y se fue acercando y de pronto le veo el nombre a la barcaza, decía Zabulón. Hermano, yo me quedé boquiabierto. Dije, esta gente, ¿será que sabe cuál es su identidad bíblica? ¿O será porque tal vez venga como les digo, todo el mundo sabe que Rotterdam, donde desemboca el río Rin, después de atravesar toda Alemania, desde Suiza y tocar también a Francia, hermanos, y llega al puerto más grande del mundo. Ahora el río Rin, hermanos, a causa de la sequía, no ha habido suficiente nieve en los Alpes, ha descendido la precipitación pluvial y de nieve, entonces el río no tiene quien lo nutra. Hermano, vemos cómo el mundo está en las manos de Dios, hermano. Él es el único que puede controlar eso. Que tal vez los seres humanos lo hayamos provocado, sí, pero a Dios le queda muy fácil, le cierra la llave, y es una de las maldiciones que trae sobre la nación de Israel y que hoy en día le caen al mundo entero por estar practicando el pecado y estar acercándose al colmo de la maldad. Todos los pueblos, aunque no sean israelitas, que se han acercado al colmo de la maldad, cuando están pervirtiendo a la juventud, pervirtiendo a la niñez, que es lo que estamos viendo nosotros a diario por medio de las redes, en que tantos están cayendo. Ayer escuchaba yo por la radio como a alguien que entrevistaron y dijeron, sí, hay gente que no entiende la libertad de expresión porque están haciendo campañas en estados de aquí de Estados Unidos, y espero que lo hagan en otros países, campañas para quitar de las bibliotecas públicas y del acceso a los niños libros que les enseñan a los niños que están en kinder cómo se pueden tener relaciones sexuales entre niños y entre niñas y viceversa. Y luego los que quieren y dicen, mi cuerpo, yo siento que soy mujer, y resulta que el niño nació hombre. Y entonces el sistema médico lo está favoreciendo para detenerle el desarrollo normal e inyectarle hormonas femeninas para que se desarrolle más como mujer que como hombre, hermanos queridos. Estamos viendo el mundo llegando a la corrupción total, y están tan alejados de la Biblia y del temor de Dios las naciones que ya no disciernen entre el bien y el mal. Según esa señora, los que prohibían, porque es una jefe de una asociación de bibliotecarios, los que prohíben y quieren sacar esos libros de las librerías, de las bibliotecas que están al alcance de los niños, libros para niños, y les enseñan sobre el transgenderismo y les enseñan cómo volverse del otro sexo y les enseñan cómo tener relaciones entre ellos desde chicos, hermanos queridos.
Hay tanto que decir al respecto, hermanos, y un día esto nos van a cortar por decir las cosas, pero las tenemos que decir. Así, hermanos queridos, que este mundo está llegando al colmo de la maldad. Y el colmo de la maldad, como se los he dicho antes, es cuando la infancia se pervierte, porque ya no hay esperanza para un futuro. Por ejemplo, cuando Jonás predicó en Nínive, dentro de 40 días Nínive será destruida. Y Dios, claro, el pueblo se arrepintió. Y el rey, recuerden que era un pueblo que no era israelita, pero estaban ya muy cerca de llegar al colmo. Y sin embargo, el rey se arrepintió y puso a todo el mundo a ayunar y aún a los animales a ayunar. Y una de las principales razones que Dios le dijo a Jonás, por la cual no destruía esa ciudad, es porque aún había ahí 120,000 que no distinguían su mano derecha de la izquierda. O sea, había una niñez que todavía era inocente. Y Dios no iba a matar a una niñez inocente. Sin embargo, cuando Moisés fue a entrar en Canaán, le dice, Dios le había dicho 400 años antes, Dios le había dicho a Abraham, no volverá aquí tus descendientes hasta la 4ª generación, porque hasta entonces no habrá llegado al colmo la maldad del amorreo. Y cuando llegó al colmo la maldad del amorreo, se cumplió el tiempo en que Josué, primero Moisés, ellos conquistaron la parte, la costa oriental del Jordán y la distribuyeron entre las tribus de Gad, que hoy es Suiza, que eran los ganaderos, Francia, que eran los que más ganado tenían, y media tribu de Manasés. Y luego a Moisés no se le permitió cruzar el Jordán, pero la orden que Moisés tenía y que le fue transmitida a Josué es: elimine a todo ser humano, hombres, mujeres, ancianos, niños. La gente dice, esto fue un genocidio ordenado por Dios. Hermanos, Dios es el dueño. Y Él sabe que Él va a resucitar a esa gente en un mundo muy distinto donde Satanás ya no va a estar. Y eso fue lo que Él ordenó y nosotros respetamos la palabra de Dios. Él dice, yo mato y yo doy vida. O sea, Él tiene poder de ordenar esas cosas, no un ser humano. Era orden de Dios, porque había corrompido la niñez y ya no había esperanza para esas sociedades. Y miren cómo Dios lo dice en el capítulo 32 del libro del Deuteronomio, mis queridos hermanos. Capítulo 32 dice Deuteronomio, aquí dice Dios, y que nadie tiene autoridad ni poder para decir lo que está escrito aquí. Por eso Dios puede ordenar eliminar totalmente una sociedad, porque Él los va a resucitar a todos en un mundo donde ya no estará Satanás. Y dice, capítulo 32, versículo 39, ved ahora que yo soy, esto quiere decir Yahvé, no hay Dios conmigo, que hago morir y que hago vivir, y hiero y yo sano. O sea que Dios le estaba haciendo un favor a esas sociedades que habían corrompido hasta la médula, y la infancia misma estaba corrompida. Y por eso Dios no impidió la destrucción, sino que ordenó la destrucción. Caso contrario a lo que pasó con Nínive, cuando el profeta Jonás fue a predicar, Dios le dijo, aún quedan 120,000 niños ahí que no estaban corrompidos, hermanos míos. Y Dios es el único que puede ordenar esto, no Adolfo Hitler, con respecto a los judíos, mis queridos hermanos. Entonces es muy importante tener eso en cuenta, que ese es el punto de vista de Dios, que para Él 1000 años son como un día, y un día son como 1000 años, y si esas personas fueron ejecutadas, ellos van a volver al cabo a la vista de Dios 5 días, 4 días, 3 días, vuelven a la vida, hermanos, y los instruye personalmente Él en el camino, cuando ya el diablo no va a estar. O sea, Dios le va a dar una oportunidad a cada ser humano. O sea, cuando usted le digan que hay genocidios que fueron ordenados, tienen que saber cómo responder. El único que lo puede ordenar es el que mata y el que da vida, el que hiere y el que sana. Y es Dios el creador de todo ser humano. En todo caso, hermanos, como les digo, hacíamos picnic a orillas del Rin y el fluir de barcazas, hermanos míos, algunas cargadas con bulldóceres, porque esas barcazas son así medio planas y no tienen mucho calado, pero pueden llevar una carga enorme por el diseño que tienen. Y hay gente, son familias que viven en esas barcazas. Y su vida es viajar
río abajo, continuamente, llevando y trayendo. Y es una arteria, hermanos, de ahí depende la economía. Gran parte de la economía alemana, que es la tercera economía mundial, depende del tráfico que fluye por el río Rin. Y a mí me tocó verlo, hermano, no pasaban 5 minutos sin que pasara una barcaza, majestuosa y lenta y sin hacer mucho ruido, entre otras cosas. Pasaba una y bajaba otra, continuamente, como una arteria que nutre el corazón o el cerebro humano. Si deja de circular, es el fin. Y ahora, hermanos, por el mero hecho de que Dios permite que cese la lluvia y que el río baje de nivel y que ya las barcazas no puedan circular, que es lo que está ocurriendo en estos mismos momentos en Alemania, hermanos, no alcanzamos a calcular las consecuencias económicas, hermanos, porque ellos no están preparados para pasar toda esa carga a trenes. No tienen la infraestructura para hacerlo. Se paraliza la economía de la tercera economía del mundo y se afectan muchas otras. Ahora, eso no es solo en Alemania. En Francia igualmente. Hay ciudades, aldeas que están siendo abastecidas de agua por camión, porque se secaron las aguas, hermanos. En Italia, en el norte de Italia, el río Po, que era el que se usaba para el riego del risotto, el famoso arroz que se produce en Italia y que es muy famoso en platos muy deliciosos que se preparan en muchos restaurantes, risotto. Pues la cosecha de este año quedó arruinada porque el río Po bajó tanto de nivel que no había agua para hacer el riego a los sembrados de arroz, que ustedes deben de saber, exigen mucha agua. El arroz, francamente, crece en medio de agua que circula continuamente en los canales de los sembrados de arroz, mis queridos hermanos. Entonces estamos viendo cosas que están ocurriendo y que son señales que se están perfilando los 4 jinetes del Apocalipsis. Por otro lado, leo aquí que debido a la guerra de Ucrania, de Rusia contra Ucrania, Europa se está uniendo como nunca antes, unidos ante el peligro, entre el oso ruso y el dragón chino, que están aliados con una amistad sin límites. Por eso Putin se lanzó en esa guerra. Si me bloquean por todas partes, ahí tenía el respaldo de la China, que es la segunda economía del mundo, hermanos queridos. Él sabe lo que está haciendo y también conoce la historia. Él sabe que en tiempos pasados, Europa, cuando fue la quinta restauración del Imperio Romano con Napoleón Bonaparte, invadió a Rusia. 1812, hermanos. Invadió a Rusia y fue el fin de Napoleón. Invadió en 1812 y 2 años después tuvo que abdicar. Envió 600,000 hombres, murió 500,000 y regresaron 100,000, porque se enfrentaron no solo con los rusos, sino con el general Invierno. Y se congelaron, hermanos queridos, muchos de ellos. Luego, 130 años después, Hitler invadió en 1941 una invasión hacia Rusia y luego otra en 1943, que era la sexta restauración del Imperio Romano. El señor Putin conoce la historia y él sabe que cuando Europa se fortalece, lo que ocurre es que atacan a Rusia para convertir su poderío. Por ejemplo, Napoleón, ¿qué lo hizo invadir a Rusia? Estaba en el clímax de su poder, la ambición y el orgullo. Decía, yo necesito más para ser el número 1 en el mundo entero. ¿Qué le pasó con Hitler? Igualmente, lo mismo. Y vio que que no hay fronteras naturales, hermanos. Por eso esos países son víctimas de tanta guerra, como son Polonia y Ucrania, porque es fácil pasar de una región a otra. No hay cordilleras o montañas como los hay en Suiza, que es como una fortaleza natural, los Alpes, o por ejemplo España tiene los Pirineos, que no es fácil por un ejército pasar por ahí, o sobre todo en los tiempos históricos. Pero, por ejemplo, francamente, entre Europa y Polonia y Ucrania prácticamente no hay fronteras naturales. Entonces es muy fácil invadir. Y eso ha ocurrido y Putin lo sabe. Él conoce la historia. Ellos continuamente siempre celebran la victoria de ellos sobre la invasión de los nazis en la Segunda Guerra Mundial. Y ellos lo recuerdan.
Y él sabe que si Ucrania se hace parte de la OTAN, va a quedar sin esa barrera defensiva porque no hay frontera natural. Y va a ser fácil víctima de una invasión de parte de Alemania y del resto de Europa, que se está unificando cada vez más. Entonces él quiere impedir que eso ocurra y al mismo tiempo está acelerando y que ese enemigo se fortalezca cada vez más por el miedo que le tienen a Putin de que quiere reconstruir lo que era el Imperio Soviético y recuperar todos los territorios que estaban bajo el Imperio Soviético, como son los países bálticos, por ejemplo, Lituania, Estonia y Letonia, están sobre la continua amenaza de Rusia y ahora ellos están liberados de eso y no quieren ser parte otra vez de ese sistema. También está Polonia, también está Hungría. Son países que fueron parte de los que llamaban los países satélites de la Unión Soviética, hermanos. Entonces Putin quiere, ¿y por qué Stalin invadió esos países? Porque quería una barrera defensiva y no estar en la frontera inmediata de Europa occidental, hermanos, y Europa central, presidida por Alemania o por Francia, como ocurrió en la quinta restauración del Imperio Romano, y luego por Alemania en la sexta restauración, y asombrosamente, como les expliqué en el sermón pasado, la séptima restauración también va a atacar a Rusia. Y en ese momento, en el último año, poco antes del retorno de Cristo, seguramente Ucrania va a ser parte de ese bloque y también va a atacar a Ucrania. Y por eso Ucrania y Rusia, ante el peligro, porque ahí se van a cansar de estarle ayudando a los ucranianos. Y los alemanes, por naturaleza, no aman a los que llaman ellos eslavos, los desprecian. Y ahora, tarde o temprano, esa naturaleza va a volver a salir, porque ahora se ha despertado otra vez el espíritu bélico del alemán, que es Germán, quiere decir hombre de guerra. Ger, en latín, así fue como los romanos los pusieron, porque no pudieron con ellos. El río Éufrates quedó de frontera, pero era un pueblo guerrero. Está programado para la guerra. Germán, germanos. El pueblo germano, man, hombre, guerra. Hombre de guerra. Entonces, Putin conoce la historia. Ahora, yo no lo estoy justificando, porque no tiene moral de ninguna clase. No le importa matar niños, matar mujeres, bombardear hospitales. A él eso no le importa. A él le importa únicamente su objetivo, que es ganarse esa especie de protección, de muralla de protección, porque no la tiene naturalmente, y Ucrania constituye una protección de ese lado, y Polonia constituye por el otro lado, o una continuación de eso, hermano. Entonces, estamos viendo fenómenos que sabemos que nos señalan el tiempo del fin, no solo que se están perfilando los actores del tiempo del fin, que va a ser el bloque del Oriente, que va a ser China, Rusia, Ucrania y Irán, que es la antigua Persia. Ya se los he explicado. Ucrania son los medos. Irán son los persas. Y fueron los medos y los persas los que conquistaron a Babilonia. La última restauración del Imperio Romano que estamos esperando se llama la Gran Babilonia. Y como la historia se repite, y Dios hizo que el río Éufrates a Ciro se le ocurriera, porque era la única forma, de otras maneras era inexpugnable las murallas de Babilonia. Eran altísimas, hermanos, como 30 o más metros de altura, no recuerdo la cifra exacta. ¿Cómo iban a tomarse? Y eran tan espesas que dice que un caballo, un coche o un carro de esos de guerra con 4 caballos podía voltear sin tener que frenar. Los caballos podían voltear los corredores de la muralla. ¿Quién se iba a tomar esa ciudad, hermano? Pues esa noche estaban festejando y bebiendo y brindando en los vasos sagrados del templo que Nabucodonosor había traído desde Jerusalén. Y el nieto de él, Belsasar, estaba ahí bebiendo en esos vasos. Y esa misma noche fue cuando las aguas del Éufrates que entraban a Babilonia descendieron de nivel, porque Dios le inspiró y lo había anunciado 150 años antes de que Ciro fuera el rey de los medos y los persas. Dios le dijo en Isaías, no voy a ir a todas las escrituras, delante de ti secaré ríos
Y la palabra ríos es un plural de majestad en hebreo, que significa el gran río, y no es otro que el río Éufrates. Y Dios había pronosticado 150 años antes de que Ciro iba a conquistar a Babilonia y que iba a secar el río para que pudiera entrar. Entonces Ciro mandó a cavar un canal a cierta distancia de Babilonia, con todo su ejército, que era muy numeroso, todos cavando, hicieron el canal y el río se desvió por ese canal y las aguas bajaron y pudieron entrar con el agua a la rodilla. Los ejércitos de Ciro por un lado entraron y por el otro lado también entraron, por ambos lados, y los babilonios estaban tan convencidos que la ciudad no se la podían tomar, que cerraron las puertas, porque había puertas entre el río que pasaba por dentro de la ciudad y las calles de la ciudad. Pues dejaron esas puertas abiertas. Y Dios también había dicho que iba a abrir puertas de bronce y toda clase. Y en una noche se lo tomaron. Facilísimo. Y esa noche murió Belsasar y Samuel se lo había predicho, mis queridos hermanos. Daniel. Y en el libro de Flavio Josefo dice que Daniel, porque Daniel sobrevivió a eso, Dios lo protegió de esa toma de Babilonia. Daniel le mostró a Ciro en los rollos de Isaías, porque Daniel tenía las escrituras. Él era un príncipe, era de descendencia real, descendiente del rey David, y fuera de eso tenía un altísimo puesto, prácticamente primer ministro del gran imperio babilónico. Y eso está en un artículo por ahí que está disponible todavía acerca de la reina Esther, el libro de Esther y el futuro del Medio Oriente. Y Daniel le mostró a Ciro, cuando él se tomó la ciudad, el nombre de él escrito desde hacía 150 años en los rollos del Isaías, hermanos. Y Ciro dicen que se quedó, eso lo cuenta Flavio Josefo, eso no está en la Biblia, pero complementa lo de la Biblia, porque Ciro reconoce cuando él hace su declaración que fue el Dios del cielo, el que le dio los reinos de la tierra. Miren ustedes aquí, en el último capítulo de las Crónicas, versículo 22. Segundo Crónicas 36, 22. Ciro se quedó abismado cuando Daniel le dijo, mire, aquí está el nombre suyo, desde hace 150 años. Y Dios describió cómo se iba a tomar la ciudad, secando el gran río. Hermanos, es increíble. Y ahora en esta época, ahora vamos a leer lo que Ciro dice, ¿de dónde lo pudo haber sacado? Porque Dios mismo dice en Isaías, dice, tú no me conocías, pero yo te conocí, aún antes de que nacieras. Y aquí dice en el capítulo 36 del segundo libro de las Crónicas, versículo 22, dice, mas al primer año de Ciro, rey de los persas, el primer año se empieza a contar en que empezó a reinar sobre el imperio babilónico. Mas al primer año de Ciro, rey de los persas, para que se cumpliese la palabra del Eterno por boca de Jeremías, el Eterno despertó el espíritu de Ciro. Ahora, la profecía de Jeremías decía que al cabo de 70 años Ciro los iba a liberar para que regresaran. Y en la profecía de Isaías, capítulo 44 de Isaías, es donde dice que iba a secar los ríos delante de él. Aquí está haciendo referencia a que se había cumplido en el año 539 los 70 años después de la primera invasión de Babilonia a Judea, cuando perdió la independencia. A eso es a lo que se está refiriendo. Y dice, vuelvo a leer, versículo 22, mas al primer año de Ciro, rey de los persas, para que se cumpliese la palabra del Eterno por boca de Jeremías, que se cumplían los 70 años por boca de Jeremías. Luego dice, el Eterno despertó el espíritu del rey de Ciro, rey de los persas. Seguro cuando Daniel le mostró, mira, aquí está tu nombre y lo que ibas a realizar. Y Dios se valió de Ciro y despertó su espíritu, comprendió, se quedó atónito y luego dice, el cual hizo pregonar de palabra y también por escrito por todo su reino diciendo, así dice Ciro, rey de los persas, el Eterno, el Dios de los cielos, me ha dado todos los reinos de la tierra. Reconoció a Dios, Dios despertó su espíritu, me ha dado todos los reinos de la tierra, porque conquistó todo lo que era Babilonia, más otros territorios que había conquistado con su ejército de los medos y los persas. Y él me ha mandado
que le edifique una casa en Jerusalén. También estaba escrito en Isaías, hermanos. O sea, él tuvo que haber visto las escrituras y según dice Flavio Josefo, fue Daniel el que se las mostró. Y él me ha mandado que le edifique casa en Jerusalén que está en Judá. Quien haya entre vosotros de todo su pueblo, sea el Eterno su Dios con él y suba. Cuando Dios quiere cambiar el rumbo de la historia, hermanos, le hace un pequeño clic y cambia el ritmo de la historia, el rumbo de la historia. Y ahora este calentamiento global, como les digo, y la guerra en Ucrania está favoreciendo que Europa se una. Como dicen, unidos ante el peligro. Nunca antes había habido tanta colaboración entre Italia con Alemania, entre Italia con Francia y Francia y viceversa. Todos esos países principales de la Unión Europea están colaborando intensamente para aumentar su propia tecnología, no estar dependiendo tanto de los Estados Unidos de América, y se están uniendo, y se están cada vez uniendo. Y yo ya les expliqué, hermanos, es necesario tener estas profecías en cuenta. El fin, nadie sabe cuándo va a ser, pero yo les digo cuándo va a ser, cuando menos pensemos, porque eso fue lo que Jesucristo dijo. Cuando menos penséis. Ahora, puede ser de un momento a otro, y uno viendo las cosas como van, yo no los quiero hacer tener miedo ni nada, al contrario, hermanos, si uno tiene los ojos puestos en Jesucristo y tiene los ojos puestos en el reino de Dios, uno se alegra. No que uno esté deseando la destrucción del mundo, pero uno está deseando la restauración del mundo, hermanos, que la única forma que Dios revela es con el retorno de Jesucristo y la regeneración de la tierra, y en que el hombre tenga la oportunidad, toda la humanidad, de cambiar de corazón. Uno de los peores errores de Karl Marx, hermanos, el padre del marxismo, es imaginarse que con un cambio de sistema iba a cambiar el corazón del hombre. Hermano, ustedes ven que los que llegaron a la cumbre después de la revolución bolchevique se volvieron en opresores, peores que los zares. Uno lo ve en Cuba, hermanos. No voy a dar más detalles, pero ahí los oprimidos se convirtieron en peores que los opresores. ¿Por qué? El cambio de sistema externo no produce el cambio de corazón del hombre. El único que lo puede hacer, y eso fue parte del sermoncillo, es Jesucristo cuando Él vuelva. Cuando quite a Satanás de en medio, va a cambiar el corazón del hombre. Y el ser humano va a proceder de acuerdo con lo que Dios diga y no de acuerdo con sus instintos primarios y ansia de poder. Por ahí hay una historia reciente, hermanos, que confirma esto. En algún lugar de cuyo nombre no quiero acordarme, están ofreciendo visas de cierto país que está a la puerta de Estados Unidos. Y las están vendiendo, esas visas que deberían ser gratis, por $2,000. ¿Quién está haciendo eso, hermano? ¿Alguien que ha cambiado su corazón por el bien del pueblo? No. ¿Alguien que sigue siendo codicioso? Como todo ser humano, todos lo somos. Si Dios no nos transforma. Y los sistemas nunca traen una solución. Y esa es la respuesta más sencilla que hay. El error garrafal de Carlos Marx y de todos sus asociados, ¿cómo se llama el otro? Marxismo, leninismo y todos los que crearon la teoría del marxismo, hermano. Creyeron que cuando el proletariado fuera el que controlaba el poder, que el cambio de sistema iba a producir un cambio en el corazón del hombre. Esa es la idea, el error garrafal, por muy inteligentes que fueran. No entienden de dónde viene todo el mal. Jesucristo lo dijo. Del corazón del hombre salen los malos pensamientos, la codicia, los adulterios, todo, etcétera, etcétera, hermano. Entonces, el único que puede traer la solución a los problemas del mundo es Jesucristo, que es el único que puede quitar a Satanás de en medio y empezar por medio de nosotros. Sí, estamos haciendo lo que Él nos ordena. El que quiera seguir en pos de mí, niéguese a sí mismo, que es lo que estaba explicando el sermoncillo. Tome su cruz, que es un instrumento de muerte, hacer morir ese otro león, y sígame todos los días. Cuando esa convicción entra en nosotros y la ponemos por obra, empieza un cambio en nosotros,
en los más cercanos a nosotros, y todo el que vaya procediendo en esa forma se va creando un ambiente de paz, aunque el costo es el hacer morir nuestro hombre viejo, hermanos, y sepultarlo y dejarlo sepultado y no dejarlo que salga y nos vuelva a dominar. Es la única solución. Pero entonces, ahora, ¿qué estamos viendo, hermanos? Que es muy importante observar. Como les digo, se están secando los ríos de Europa. En Suiza, ese país tan pequeño ha sido tan bendecido, hermanos, y está todavía la mayor reserva de agua, porque ya les dije, grandes ríos europeos nacen en Suiza. De los Alpes bajan a los lagos, como el Ródano, ya les dije, al lago de Ginebra, y por el otro lado, al lago de Constanza, de ahí sale el Rin, y el lago de Ginebra sale el río Ródano. Pero en la misma Suiza ya hay lagos que servían para abastecer de agua a ciudades cercanas que están secos. Ya hay lagos secos, y han tenido que traer agua para alimentar el ganado, que es un pueblo muy ganadero, como lo dice la Biblia, de la tribu de Gad, que son los suizos, y darle de beber a las vacas con agua que viene en helicóptero, hermanos queridos. Cosas que jamás se habían imaginado, y jamás que sepamos, si hace 500 años hubo una peor, no tenemos datos, pero hoy en día los datos circulan por todo el mundo inmediatamente, hermano. ¿Y eso qué significa? Eso puede estar mostrándonos que se está perfilando el hambre. Y cuando el hambre, que es el caballo negro, se perfila, entonces produce la peste, que es el caballo amarillo. Y antes de ese está el caballo rojo, mis queridos hermanos, que son guerras étnicas. Jesucristo lo definió. El primero dijo, se levantará nación contra nación, y la palabra es etnos contra etnos. Y luego dice, reino contra reino. O sea, primero va a haber conflictos internos. Y a medida que Europa se está unificando por el temor, como les dije, al oso ruso y al dragón chino, que los ve como amenazantes y que no tienen cómo defenderse ellos mismos, sino que dependen de Estados Unidos, Europa se está unificando, viendo la amenaza que se cierne sobre ellos, y al mismo tiempo Estados Unidos se está dividiendo cada vez más. Uno oye continuamente decir, estamos al borde de una guerra civil, y no es nada nuevo. Ya hubo una guerra civil en este país, hermanos queridos. Se acerca una guerra. Yo no soy profeta, pero Jesucristo dijo que se levantaría etnos contra etnos, grupo étnico contra grupo étnico. En Estados Unidos hay varios grupos étnicos que prevalecen. Y ustedes ya saben quiénes son. Nosotros no estamos de parte del uno ni del otro, hermanos. Si esto está ocurriendo es por los pecados del pueblo. Es una maldición que viene por no obedecer la ley de Dios, tanto de un lado como del otro. Nosotros tenemos los ojos puestos en el reino de Jesucristo cuando regrese. Pero este país está al borde de lanzarse a una guerra civil. 300 millones de habitantes con 300 millones de armas, que es el cálculo general que hay de cuántas armas hay en este país. ¿Y qué dijo Jesucristo al respecto, hermanos? Para que estemos atentos, ¿cómo avanza la profecía? Mucha gente se pregunta, pero Estados Unidos, ¿quién se puede meter con semejante poder, con semejante poderío? Y en cierta forma tienen razón. Es el país más poderoso del mundo. Tiene la mayor tecnología todavía. Todavía fabrica estos aviones, creo que son F-35, que no los detecta el radar. Y Europa los está comprando con urgencia, Israel también. Y mire lo que dice en el capítulo 12 de Mateo. Oigan la palabra de Dios, hermanos. Y este país está llegando al colmo de la maldad, como les dije ahora, sobre la educación infantil en las escuelas, y sabemos que no se reduce a este país. Sabemos que en Latinoamérica está ocurriendo lo mismo, que los pioneros de esto son Chile y Argentina, y eso está difundiendo por todo el continente hacia el norte, mis queridos hermanos. O sea, el mundo entero está llegando al colmo de la maldad, corrompiendo la infancia en las escuelas, y muchos padres no se dan cuenta de lo que está pasando, mis queridos hermanos. Capítulo 12 del Evangelio de Mateo, miren lo que dice aquí. Capítulo 12. Mateo, estoy seguro que está aquí, por algún lado. Sí, versículo 25. Oigan esto, palabras de Jesucristo, hermanos.
capítulo 12, versículo 25 del Evangelio de Mateo. Sabiendo Jesús los pensamientos de ellos, o sea, los fariseos, que lo estaban acusando de que por el poder de Satanás echaba a Satanás, ¿qué dijo Jesucristo? Todo reino dividido contra sí mismo es asolado. ¿Qué sabemos por la profecía? Estados Unidos va a caer en manos de la Europa cuando se convierta en la séptima restauración del Imperio Romano. Va a ser una presa fácil. Y ya está escrito en la historia de este país que hubo una guerra civil. Y ahora sentimos la amenaza. No es solo escuchar, los medios noticiosos están opuestos los unos contra los otros. Uno sintoniza lo que dicen estos, luego sintoniza lo que dicen los otros. Y la ira va creciendo, hermanos. Y aún si toman medidas, como por ejemplo la abolición del aborto, eso hace que haya una parte que se fortalece y los otros se enardecen y se hace más profunda la división, hermanos. ¡Qué ironía! Pero aquí dice, todo reino dividido contra sí mismo es asolado y toda ciudad o casa dividida contra sí misma no permanecerá. Y mírenlo, está también en Marcos, pero leámoslo en Lucas capítulo 11, hermanos, donde lo dice con mucha claridad, palabras de Jesucristo, hermanos, que no pueden fallar. Capítulo 11, versículo 17. Dice, mas él conociendo los pensamientos de ellos les dijo, todo reino dividido contra sí mismo es asolado. Y se ve venir una guerra civil en este país, hermano. Yo no estoy absolutamente seguro de qué va a ocurrir, pero los síntomas ya están ahí. Y sabemos que Jesucristo anunció, se levantará nación contra nación, grupo étnico contra grupo étnico. Y aquí dice, todo reino dividido contra sí mismo es asolado. Y una casa dividida contra sí misma cae. Vemos que Estados Unidos, a pesar de todo su poderío, si empiezan a enfrentarse unos con otros, hermanos míos, que es muy factible que es lo que va a ocurrir, para Europa, que entonces está unificando, mientras este país está desuniendo, va a ser una presa fácil los Estados Unidos de América. Y mientras la deuda aumenta y aumenta y aumenta hasta que venga un colapso de la economía, con mayor razón va a ser una presa fácil para la bestia el dominar este país y esclavizarlo. Y mandar muchos en deportaciones, hermanos, como lo han hecho en el pasado. O sea, hermanos queridos, que estamos entrando en terreno sumamente peligroso y tenemos que estar muy cerca de Dios, hermanos. ¿Qué va a ocurrir entonces? En el Evangelio de Mateo, que ve el reloj, en el Evangelio de Mateo, todavía tengo tiempo, hermano. ¿Me quedan 40? Ok, gracias. En el Evangelio de Mateo, capítulo 24, vemos la secuencia de los jinetes del Apocalipsis. Dice, capítulo 24 de Mateo, versículo 3. Y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo, dinos cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo. O sea, el fin de la era. ¿Cuál era? La era del hombre bajo el imperio de Satanás y el principio del reino de Dios que nunca tendrá fin. Ahí es donde debemos tener nuestros ojos fijos. Respondiendo Jesús les dijo, mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo y a muchos engañarán. Eso lo hemos identificado con el caballo blanco. Pero Jesucristo aquí nos da una perspectiva que ocurre desde el tiempo, desde que él, después de su muerte, poco después de su muerte, empezaron a surgir falsos profetas y el falso cristianismo surgió en Roma, donde se hizo la capital del falso cristianismo, desde entonces y se ha prolongado a lo largo de los siglos hasta hoy. O sea, Jesucristo nos dio una visión panorámica de la historia hasta el fin. Resulta que ahora la iglesia entiende que los 4 jinetes del Apocalipsis, en el capítulo 6 del Apocalipsis, manténgame la manito ahí, vamos a ir del uno al otro, esos 4 jinetes, hermanos, representan lo que Jesucristo dijo, son una fuente de engaño, el primero, pero
el capítulo 6, ¿qué ocurre? Que aquí va a ser una aparición repentina de esos 4 jinetes que van a marcar ya los días que faltan para el retorno de Cristo. Y Jesucristo, después de que habla de que nadie os engañe, que lo entendemos ahora que es el caballo blanco. Y caballo blanco sabemos que es el falso profeta. ¿Y qué es lo que va a hacer? Va a aumentar el engaño en forma monumental. ¿Cómo? Aquí dice, versículo 13 del capítulo 13 de Apocalipsis. También hace grandes señales de tal manera que aún hace descender fuego del cielo a la tierra delante de los hombres y engaña a los moradores de la tierra con las señales que se le ha permitido hacer en presencia de la bestia, mandando a los moradores de la tierra que le hagan imagen a la bestia. O sea que Jesucristo aquí en el capítulo 24 de Mateo nos da una visión panorámica de la historia hasta ahora, pero él mismo fue el que reveló, le pasó la revelación a Juan, su discípulo amado, y nos dice en el capítulo 6 del Apocalipsis que va a aparecer de repente y va a marcar el principio del fin otro gran engaño, que es continuación del mismo que él predijo. Ahora la iglesia lo entiende. Antes estábamos confundidos con eso, no teníamos plena claridad. Y eso se discutió en el último Consejo de Ancianos que hace unas pocas semanas ocurrió. Entonces después dice, primero habla del engaño, y fíjense, en el capítulo 6 de Apocalipsis les dije, manténgame los dos juntos, dice, vi cuando el Cordero abrió uno de los sellos y oí a uno de los 4 seres vivientes decir como con voz de trueno, ven y mira. Y miré, y aquí un caballo blanco, y el que lo montaba tenía un arco, y le fue dada una corona, y salió venciendo y para vencer. ¿Cómo vence? Engañando, hermanos. Y va a tener gran poder porque va a estar respaldado por milagros dramáticos, entre ellos hacer caer fuego del cielo a la tierra. Entonces, cuando ese caballo aparezca ahora, entendemos que empieza el galope final de los 4 jinetes. No el final, francamente, pero el galope que marca el principio del fin de la era y que ya podemos saber cuántos días faltan para el retorno de Cristo. Ahora les voy a decir por qué. Y ustedes ya lo deben de saber. Y yo repito esto constantemente porque la profecía está ahí, es clara, pero tiene muchos aspectos y a veces no es tan fácil simplificar el significado para que ustedes todos lo tengan bien presente. Lo que tenemos que tener en cuenta es que el fin se está acercando con rapidez, hermanos. Entonces dice en Mateo 24 y versículo 5, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo y a muchos engañarán. Eso ha ocurrido durante 2000 años, pero va a ocurrir en forma dramática e impactante con un acontecimiento del tiempo del fin que va a continuar ese engaño, pero con mucho más poder. Y ese va a ser el primer caballo del Apocalipsis. Ahora les voy a decir también otra cosa. Y luego dice, versículo 6 dice, y oiréis de guerras y rumores de guerras. Eso siempre ha habido, desde que Jesucristo dio esta profecía hasta hoy. Pero ahora dice, mirad que no os turbéis porque es necesario que todo esto acontezca. Pero aún no es el fin, porque se levantará nación contra nación, grupo étnico contra grupo étnico. Y miren ustedes, el segundo caballo dice, versículo 4, versículo 3, abrió el segundo sello y oí al segundo ser viviente que decía, ven y mira. Y salió otro caballo bermejo, o sea, rojo, color sangre, hermanos queridos. Y al que lo montaba le fue dado poder de quitar de la tierra la paz. Oiga, hermanos, quitar de la tierra la paz da como a entender que la paz va a ser un conflicto interno en cada país, hermanos. Quitar de la tierra, quitar de la tierra la paz y que se matasen unos a otros y se le dio una gran espada. Hermanos, la guerra civil de Estados Unidos fue una de las peores de la historia. Yo les digo, en Colombia ha habido guerra civil desde hace más de 70 años, como dicen, desde la muerte de Gaitán, un líder colombiano que fue asesinado el 9 de abril de 1949. Fue esa la fecha. Bueno, desde eso ha habido guerra civil, ha cambiado de nombre. Primero era una política de los conservadores y los liberales, luego se convirtió ya en algo del marxismo y ahora se convirtió en algo que tiene que ver con el narcotráfico, mis queridos hermanos.
pero ha ido evolucionando el mismo mal. Año tras año, hermano. Doloroso, pero eso, el fin de eso se acerca, hermanos queridos. Ningún ser humano va a poder establecer paz y tenemos la prueba de los 6.000 años de historia humana. No ha habido ni uno solo. Tal vez el rey David y tuvo que hacer muchas guerras para establecer paz en todo su territorio y dejarle a Salomón, que significa paz, un gobierno totalmente pacificado. Pero como Salomón se desvió, también empezaron los conflictos. Y francamente no ha habido épocas en la historia. Jesucristo viene para empezar un reino de 1000 años que no tendrá fin. Quiere decir, 1000 años es la mera introducción, hermanos. Bueno, sigamos entonces. Pero aquí dice, se levantará nación contra nación, grupo étnico contra grupo étnico. Hermanos, se ha dicho, las guerras civiles son peores que las guerras entre dos naciones. La guerra civil en España, hermanos, hubo 1 millón de muertos. La guerra del 36 en España. Una parte del país, 2 ideologías encontradas, hermanos. Más recientemente, la guerra de los Balcanes, hermanos. Ahí hay 3 países que son prácticamente descendientes de la misma fuente. Son elamitas. No voy a ir en todos los detalles, pero es interesante penetrar uno en la historia y conocer las raíces históricas que están en la Biblia, que es la verdad. Pero está, por ejemplo, los croatas, que son católicos, y los serbios, que son ortodoxos. Y tuvieron guerra entre ellos, siendo hermanos. Y es una guerra étnica porque el uno tiene una religión y el otro tiene otra religión. Luego vino la guerra, y eso fue una guerra espantosa, vino la guerra contra Bosnia, Herzegovina. Resulta que son musulmanes que no son árabes, son musulmanes europeos. Porque cuando Turquía conquistó los Balcanes, y búsquenlo ustedes ahí en los mapas, cuando Turquía conquistó los Balcanes, se dio cuenta de que muchos de los bosnios eran oprimidos por los croatas que eran católicos o por los serbios que eran ortodoxos. Y muchos de esos bosnios eran parte de la verdadera iglesia de Dios. Se llamaban los bogomiles. Guardaban las fiestas y guardaban el sábado. Y bogomil significa amigo de Dios. Pero estaban tan oprimidos que le llegó la prueba donde Dios permite cada era de la iglesia ha sido probada. Y entonces eran oprimidos. Cuando los turcos invadieron y los vencieron a todos, les propusieron a los bosnios, bueno, si ustedes se vuelven musulmanes, nosotros les damos posiciones de gobierno, les damos autoridad y ustedes escapan de la opresión que han sufrido durante tanto tiempo. Y muchos de ellos, que eran de la iglesia, se volvieron musulmanes porque era demasiada la opresión y la persecución, pero un remanente de ellos huyó y se fue a los Alpes. Y allá empezó la siguiente era de la iglesia de Dios, que se llama Tiatira. Pero los que estaban allá en los Balcanes, en Yugoslavia, eran continuación de Pérgamo, de la era de Pérgamo. Es asombroso, hermano, como todo esto está entretejido. Bueno, pero como les digo, por poderosa que sea una nación, la palabra de Jesucristo se cumple. Por poderoso que Estados Unidos sea, si se divide en guerra civil y la están provocando unos a otros, hermano, continuamente. Unos están ganando poder por cualquier medio, hasta las fronteras abiertas, hermano. Es un país sin fronteras no es país, pero ese modo de abrir las fronteras y entrar millones de personas totalmente indocumentadas en el país es una estrategia para ganar más votos y permanecer en el poder, mientras los otros, que se ven afectados porque son un grupo étnico específico y se ven arrinconados, ven que el país está perdiendo su identidad y la quieren guardar a cualquier costo, hermano. Nosotros observamos esas cosas, pero siempre sabemos que nunca ha habido un bando que haya tenido la razón y que haya establecido un reino de paz. Sabemos que lo único que lo va a hacer es el reino de Jesucristo. Y no nos involucramos ni de un lado ni del otro. Aunque parezca muy justo, hermanos, ya les dije, los oprimidos se vuelven opresores, hermanos queridos. Entonces, muy importante tener eso en cuenta.
Estamos observando, se están perfilando lo que falta para que empiecen los caballos a galopar en el punto que va a marcar el fin, es que aparezca el falso profeta, que es el caballo blanco, y aparece uno solo. Muy interesante. Cuando Cristo los menciona en Mateo 24 son muchos, porque es a lo largo de los siglos. Pero aquí es uno que va a desempeñar un papel crucial en los últimos 3 años y medio de la historia humana. Y luego, entonces va a haber guerra étnica. En Estados Unidos va a destruir al país. En Europa hay provocación de punta y punta. Entre los musulmanes y los que no son musulmanes se sienten que están siendo colonizados por el Medio Oriente, hermanos. Y esas tensiones se están agravando en Holanda, en Noruega, en Suecia, en Alemania, en Francia, es donde más porcentaje hay, en España. Ahí va a haber guerra étnica también, hermanos. Pero todavía no es el fin. Pero vemos entonces cómo, así como un papa, el que proclamó la primera cruzada, va a venir al final otro que va a proclamar una cruzada contra el mundo del Islam, como se proclamaron las 9. Hay gente que dice que son 9 o 10 cruzadas, unos alegan una cosa o la otra. No importa, el hecho es que ese conflicto fue principalmente entre el cristianismo y el Islam. ¿Y cuál va a ser el objetivo? Era siempre Jerusalén, aunque fallaron casi todas la primera, creo que fue la primera que verdaderamente se apoderó de Jerusalén. Pero esta que viene se va a apoderar de Jerusalén por 42 meses, 3 años y medio, 1260 días, hermano. Ese va a ser el final de esa cruzada de guerra, primero que todo a causa de un caballo blanco que aparece, que promueve ese movimiento y se desata esto que se va a desatar, y seguramente Egipto y Arabia Saudita van a atacar a Europa por estar combatiendo y oprimiendo y, no quiero decir la otra palabra, hermanos, al pueblo del Islam que vive en Europa, que muchos de ellos son pacíficos, hermanos. Por eso nosotros no tomamos lugares en estas cosas, pero se acerca ese caballo blanco ya que marca el principio del fin y que Cristo nos mostró que iba a ser a lo largo de la historia. Las cruzadas fueron en la Edad Media, ahora se acerca la final, hermanos queridos. ¿Y cuál es el objetivo? Jerusalén. Y se lo van a tomar. La bestia se va a tomar a Jerusalén. Va a entrar en Jerusalén durante 42 meses. Ahí va a establecer las tiendas de su palacio, la sede del gobierno. Y sabemos que la bestia estará poseída por Satanás, que siempre ha querido sentarse en el trono de Dios. Si no pudo, en una guerra que va a haber, que les tengo que describir y que ustedes ya saben, va a ser derrotado una vez más por Miguel y sus ángeles. Entonces viene aquí abajo y hace que el falso profeta, poseído por él, haga bajar fuego del cielo a la tierra, y luego la bestia. ¿Y qué van a buscar? A Jerusalén. ¿Y dónde se va a sentar? En el lugar santísimo, porque no pudo sentarse allá arriba, que es lo que siempre ha querido. Se va a sentar aquí, va a ser la abominación desoladora. Hermanos queridos, no les digo, esto tiene tantos aspectos, pero Dios cada vez nos muestra más. Entonces va a haber el falso profeta, que es el que va a desatar los acontecimientos del fin y que es, como se dice, un cumplimiento de toda la trayectoria histórica que Cristo nos da desde el tiempo de él. Luego, las guerras étnicas siempre las ha habido y son la cosa más espantosa, hermano. En Ruanda, en el África, en 1994, hermanos, en 100 días hubo 800,000 muertos a machete entre los Hutus y los Tutsis, hermanos. En 100 días. Las guerras étnicas es lo peor que puede haber, las guerras fratricidas. Y la Biblia lo dice. Mire el capítulo, aunque eran de cierto, ellos prácticamente eran cristianos ambos, los Tutsis y los Hutus, pero sí eran de una etnia diferente. Los Tutsis eran altos, delgados, los Hutus más bien de menor estatura, robustos. Y en el libro de los Proverbios se habla de lo que ocurre, y eso en las guerras civiles son espantosas, hermano. Por ejemplo, dice, a ver, eso que encuentro aquí,
Causa manzana de oro, dice hierro, hierro, ¿quién con la hierra? Ahora se me ocurre eso y no lo encuentro, pero ustedes lo pueden encontrar, hermanos. Se trata de que dice, las contiendas entre hermanos son como cerrojos de alcázar. Las contiendas entre hermanos son como cerrojos de alcázar. Es peor una guerra civil dentro de una misma nación que una guerra entre dos naciones, hermanos queridos. La Biblia lo dice. A ver si lo leo. Mis entrañas. Fica tu corazón en enseñanza. Altivez. No sé, por alguna razón no lo encuentro. Yo más o menos sabía dónde está bastante adelantado en la Biblia. Pero recuerden, las contiendas entre hermanos son como cerrojos de alcázar. O sea, son muy graves. ¿Te han visto hermanos peleando por una herencia? Ahí la tienen en Medio Oriente. ¿Quiénes son? Los descendientes de Esaú y los descendientes de Israel, de Jacob. Cuando estaban dentro del vientre de la mamá ya estaban peleando. Y salieron y Esaú salió el primogénito. Y pues Jacob le compró la primogenitura por un plato de lentejas. Todo el conflicto del Medio Oriente, continuo en Jerusalén, son dos hermanos peleando por una herencia, hermanos. Gracias. Proverbios 18, 19, ahí es donde está esa frase, y es lo que se viene en el mundo entero, y vamos a tener que estar protegidos bajo las alas del Eterno. Entonces, 18, ¿qué me dijiste? 19, dice. El hermano ofendido, 18, 19 de Proverbios, es más tenaz que una ciudad fuerte, y las contiendas de los hermanos son como cerrojos de alcázar. Ahí lo ven en Jerusalén. El mundo no lo sabe, no lo entiende, pero si ustedes buscan ese artículo que está al alcance de ustedes, está en el internet o lo tienen en casa, porque lo hemos publicado 2 veces, el libro de Esther y el futuro del Medio Oriente. Son 2 hermanos peleando por una herencia. Los descendientes de Esaú, que son los edomitas o los idumeos, quieren recobrar lo que su padre vendió por un plato de lentejas. ¿Y qué vendió? Vendió la doble porción del primogénito. Vendió el territorio de la Tierra Santa que le iba a pertenecer al primogénito. Vendió el sacerdocio y vendió el cetro. Todo eso lo tenía Jacob adentro de él cuando el otro vendió la primogenitura. Y cuando su padre lo bendijo, aunque fue por engaño, después tuvo que pagar las consecuencias. Pero Jacob le transmitió la doble porción, pero que toda la tierra a sus 12 hijos. La doble porción a José. El sacerdocio a la tribu de Leví en la familia de Aarón. Y el cetro a la tribu de Judá en la familia de David. Todo eso lo vendió Esaú. Y ahora sus descendientes es una cuestión como visceral, genética. Ellos quieren agarrar esa posesión. Y por eso ellos construyeron un templo ahí, por ejemplo, la mezquita de Omar, o la torre, el domo de la roca. La llama también la mezquita. Omar es un hijo de Esaú. Es el nombre de uno de los hijos de Esaú. Y ellos quieren establecerse donde estaba el templo de Salomón, donde Dios escogió el lugar. Ellos lo quieren y no permite que los judíos vayan hasta allá, hermanos queridos. Ahí lo vemos, conflictos étnicos, son terribles. Lean algo sobre la guerra de los Balcanes, sobre el conflicto entre judíos y alemanes, o entre los nazis y los judíos en la Segunda Guerra Mundial, o los conflictos en Ruanda. En África hay 3.000 tribus o 3.000 etnias distintas y son dados a la violencia. Ahora en Kenia hay un problema porque hay un candidato que no acepta la derrota, hermanos, y haya habido guerras étnicas entre ellos toda la vida, y ahora Sudáfrica está a punto de explotar, hermanos queridos, por la corrupción, después de que ya los africanos fueron quitados del poder. Entre ellos mismos ya están peleando por el poder porque no hubo honradez en el gobierno y hay una clase completamente oprimida que vive en pobreza casi total. Y ya eso va haciendo presión, y hay gente que dice eso va a estallar de un momento a otro en África del Sur.
¿Y en cuántas otras partes? En Sudán. ¿Cuántas guerras civiles ha habido en Sudán? ¿Y están peleando quiénes ahí? ¿Cristianos o animistas, que son los que siguen la brujería africana, y musulmanes? Y están en guerra continua, mis queridos hermanos, por todos lados, hermanos queridos. Sabemos que eso va a tener fin, pero es muy bueno para nosotros que identifiquemos esas cosas y sabemos entonces que cuando empieza una guerra que es suscitada, como vimos por el caballo blanco, ¿quién proclamó la primera cruzada? Fue un papa. El caballo blanco se parece a él y salió venciendo y para vencer. Y se va a convertir primero que todo en guerra interna en Europa y luego, después de que Europa sea atacada por el rey del sur, va a ir y los va a someter a la fuerza en cuestión de 30 días aproximadamente. Todo eso lo sabemos ya, hermanos queridos. Yo no sé cómo explicarles todo esto, pero que ustedes lo tengan en cuenta es asombroso, hermanos queridos. Por ejemplo, sabemos eso, ¿por qué? Que 30 días. ¿Cuándo ocurre la abominación desoladora? Sabemos que ocurre faltando 1290 días para el retorno de Cristo. Y sin embargo, sabemos que únicamente 30 días después es cuando la bestia o los ejércitos de la bestia se apoderan de Jerusalén. ¿Qué hicieron entre 1290? ¿Quién se quedó ahí? Tal vez el falso profeta. Y la bestia bajó, aplasta a Egipto, aplasta a Arabia y vuelve y sube. Y cuando sube, sí, los que van a ser protegidos por Dios están ahí, ya están perdidos. Tenemos 30 días de margen entre la abominación desoladora. Jesucristo dice, cuando veáis la abominación desoladora en el lugar santo, el que leyere entienda. El lugar santo es el lugar donde estaba el arca de la alianza cuando había el templo de Salomón, hermanos queridos. Hoy en día no están de acuerdo dónde es, pero Cristo dice que ese lugar todavía existe. Y cuando ocurra la abominación desoladora vamos a ver exactamente dónde es. O sea que no tenemos que preocuparnos. Pero tenemos que preocuparnos porque a partir de ese momento también los ejércitos están rodeando a Jerusalén. Por eso los judíos seguro se rinden porque es una potencia constituida no solo por los ejércitos alemanes, sino por toda Europa y por gente tal vez del mundo entero, como ocurrió en los tiempos de Nabucodonosor. Él tenía soldados de todas partes cuando se apoderó de Jerusalén. Entonces vamos a ver la historia repetida, hermano. Cuando ocurra que la ciudad está rodeada de ejércitos, como lo dice en Mateo, en Mateo dice, cuando veáis la abominación desoladora en el lugar santo, el que leyere entienda, y nosotros leemos y entendemos de qué está hablando. Y en Lucas dice, cuando veáis la ciudad rodeada de ejércitos, sabed que su fin ha llegado, y el que esté en Judea, huyan a los montes, o sea, hacia el oriente, donde al parecer va a estar, o está todavía la ciudad de Petra, donde nunca la iglesia ha sido dogmática en que el lugar de refugio va a ser ahí, pero hay muchas indicaciones de que es factible que ahí sea. Y yo no voy a ser dogmático al respecto tampoco, mis queridos hermanos. Entonces tenemos un panorama profético, hermanos, que nos da a entender los caballos de Apocalipsis. Esos 4 jinetes empiezan con el caballo blanco. Y ese caballo blanco suscita una persecución contra los que no se unan en ese movimiento. Ya es donde se cumple lo que está escrito en Apocalipsis 12, mis queridos hermanos. Apocalipsis 12. Y yo antes diría que esto voy a dejarlo para la próxima vez para no prolongarme demasiado. Los dejo en suspenso, mis queridos hermanos, porque esto ya lo hemos explicado, pero hay tantos detalles, hermano. Dice cómo Dios va a proteger a los que vayan a huir en alas de águilas. Y hay gente que cree que es que vamos a fletar aviones. No necesariamente. En el capítulo 19 del Éxodo, cuando ellos llegaron por fin al monte Sinaí, ¿qué le dijo el Eterno a Moisés? Le dijo, he aquí, os he traído a mí sobre alas de águilas. Quiere decir con protección divina. Y usan esa analogía muy hermosa porque las águilas protegen sus crías y les enseñan a volar y todo aquello. Fíjense el capítulo 19 del Éxodo, para dejarlos iniciados con eso. Esto ya lo hemos explicado antes, pero es bueno repasarlo porque cada vez entendemos más correspondencias entre una cosa y otra, hermanos queridos,
Es asombroso este libro y cómo Dios nos da entendimiento. Miren, aquí, capítulo 19 del libro del Éxodo. Por fin el pueblo llega al pie del monte Sinaí. Y Moisés sube donde Dios. Versículo 3, 19:3. Y Moisés subió a Dios, y el Eterno lo llamó desde el monte, diciendo: así dirás a la casa de Jacob, y anunciarás a los hijos de Israel: vosotros visteis lo que hice a los egipcios. Y a nosotros nos va a decir lo mismo. Nos va a librar del Egipto, que va a ser la gran Babilonia, símbolo del pecado. De las plagas nos va a librar, ahí es donde se va a cumplir el Salmo 91. Y esto tenemos que volverlo a analizar, y cada vez van a haber puntos de vista distintos que confirman lo que siempre hemos enseñado. Cada vez se aclara más el tema. No es que se complique, sino que se aclara. Y dice: vosotros visteis lo que hice a los egipcios. O sea, Dios con los 4 jinetes del Apocalipsis, en cierta forma, nos va a proteger, que nos va a tocar huir mientras están galopando, y eso se lo voy a explicar la próxima vez. Y luego dice: vosotros visteis lo que hice a los egipcios, cómo os tomé sobre alas de águilas y os he traído a mí. Así nos va a decir Dios cuando lleguemos al lugar de refugio, porque miren lo que dice en Apocalipsis 12, mis queridos hermanos. Apocalipsis 12 dice lo siguiente. Esto, la relación en la Biblia, hermanos, cada vez uno se asombra más de cómo Dios escribió este libro, cómo lo inspiró, hermanos, y cada vez nos da más entendimiento. Dice aquí, 12:13 de Apocalipsis. Vemos que Satanás va a tratar de sentarse en el trono de Dios otra vez. Recuerden que los que engañan están siendo engañados. El orgullo es un engaño, es creerse uno lo que no es. Satanás se cree que él es Dios y no lo es. Y a pesar de que la gente dice: bueno, pero ¿cómo él lee la Biblia? Y aquí dice que va a ser lanzado fuera el gran dragón y que Miguel y sus ángeles lo van a vencer. El diablo está engañado también. Él cree que todavía lo puede hacer, hermano. Él no cree la palabra de Dios, pero tiene información y la usa para sus propios propósitos, hermano. Esa es la explicación. Entonces dice, versículo 13, Satanás en el capítulo 12, versículo 7, dice que va a subir con sus ángeles a tratar de tomarse el trono de Dios, como lo hizo en el pasado. Y eso lo vamos a estudiar otra vez la próxima vez. Hoy lo pensaba estudiar, pero había tanto que decirles que, bueno, tranquilo, siempre hay tema, mis queridos hermanos. Entonces, Satanás fue vencido, va a ser vencido una vez más por Miguel. Y en el capítulo 12, versículo 13, dice: y cuando vio el dragón, que es Satanás el diablo, versículo 9, la Biblia se interpreta a sí misma, que había sido arrojado a la tierra, persiguió a la mujer que había dado a luz al hijo varón. Y vamos a ver que hay 2 persecuciones. Una contra los que van a ser protegidos. Y una vez que entren en el lugar de protección, el diablo se vuelve a buscar el resto de la descendencia por 3 años y medio. Entonces sabemos que la protección va a durar 3 años y medio, porque aquí mismo lo dice. Versículo 14. Y se le dieron a la mujer las 2 alas de la gran águila para que volase de delante de la serpiente al desierto, a su lugar donde es sustentada por un tiempo, y tiempo es la mitad de un tiempo. 3 años y medio de protección. Y luego vamos a ver que cuando el diablo ve que ya no puede llegar allá, porque Dios le va a poner una barrera, va a quedar fuera de su alcance, se vuelve a buscar al resto. ¿Por cuánto tiempo? El mismo tiempo que estos van a ser protegidos. ¿Y dónde está eso? En Daniel 7. Ya se lo he dicho varias veces, pero lo vamos a repasar, a tener esto en cuenta. Y dice: y se le dieron a la mujer las alas de la gran águila para que volase delante de la serpiente al desierto, a su lugar donde es sustentada por un tiempo, y tiempo es la mitad de un tiempo. Hay gente que se preocupa: bueno, ¿y qué vamos a comer en el lugar de refugio? Bueno, ¿y qué comió el pueblo? Comió maná y tenía agua de la roca. Dios lo sostuvo, hermanos, y ven que los paralelos son muchos. Y a la serpiente arrojó de su boca tras la mujer agua como un río, que es un ejército, para que fuese arrastrada por el río. Pero la tierra ayudó a la mujer, pues la tierra abrió su boca y tragó el río, como el mar rojo se tragó el ejército de los egipcios. ¿Ven los paralelos, hermanos?
que el dragón había echado de su boca. O sea que el diablo es el que impele a esta gente que nos persiga. Entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Pero no todos vamos a ser juzgados dignos de escapar. Ahora les voy a dar unas pequeñas claves. ¿Cómo seremos juzgados dignos de escapar? Vamos a ver lo que dice aquí. En Mateo capítulo 24 encontramos, y hay más que les voy a leer la próxima vez cuando cubramos este tema, mis queridos hermanos. Que hay muchos de ustedes que tal vez nunca lo han oído y otros que ya lo deben de saber bastante bien. En el capítulo 24 del Evangelio de Mateo, Dios dice, porque levantaron a Cristo. Caramba, a veces me pierdo en versículos. Bueno, en todo caso, ¿dónde era que yo iba? ¿Cuál era el tema? ¿Ah? ¿Ah? Sí, como alas de águila, pues ya les expliqué que llegaron a pie al monte Sinaí y Dios les dijo, los traigo sobre alas de águilas. Y seguro vamos a llegar a pie al lugar de refugio, hermanos. Otros serán llevados por ángeles. Pues dice que Felipe fue transportado de un lugar a otro, se desapareció y apareció por allá kilómetros más lejos. Y es Elías también. Y parece que más de una vez lo arrebató el Espíritu, porque ese profeta que le dijo, mira, yo protegí a los profetas de Dios, los metí en cuevas y los alimenté. Y si ahora tú de pronto el Espíritu de Dios te lleva a otra parte, me va a matar a mí Acab. Entonces Elías le dijo, tranquilo, que voy a hablar con Acab. Entonces, pero ya ellos sabían eso. Y no había ocurrido el momento final cuando Dios lo arrebató. Ok, sí. Bueno, hermanos queridos, los estaba diciendo es, ¿qué es lo que tenemos que tener en cuenta, hermano? Porque uno puede saber exactamente dónde está el lugar de refugio. Y hay bastantes indicaciones de dónde va a ser. Pero eso no sirve para ser protegido. Lo que sirve para estar protegido es guardar, tener las condiciones que Dios exige para ser protegido. Entonces, en Mateo, Dios Jesucristo da varios consejos al respecto, donde dice en el capítulo 24, versículo 45. Aquí está, capítulo 24, versículo 44. Por tanto, también vosotros estad preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. Alguien decía, bueno, yo sé cuándo va a ser, cuando menos pensemos. Entonces, ahí va a ser. Suena como chistoso, pero es verdad. El Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. ¿Quién es, pues, el siervo fiel y prudente, al cual puso su Señor sobre su casa para que les dé el alimento a su tiempo? Bienaventurado aquel siervo al cual, cuando su Señor venga, le halle haciendo así. De cierto os digo que sobre todos sus bienes le pondrá. Pero si aquel siervo malo dijera en su corazón, mi Señor tarda en venir, y comenzaré a golpear a sus consiervos y aún a comer y a beber con borrachos, o sea, a meterse a cursos de teología, de falsa religión, hermanos, como hicieron los apóstatas de la era anterior o de la asociación anterior. Vendrá el Señor de aquel siervo en el día que no lo espera y a la hora que no sabe, y le castigará duramente y pondrá su parte con los hipócritas. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Y también dicen en Lucas 21, que lo leímos con frecuencia, que debemos estar haciendo, hermano. Después que Dios describe todas estas cosas y agrega ciertos puntos en Lucas que en Mateo no están, dice en el capítulo 21 de Lucas, cuando termina de narrar los hechos del tiempo del fin, dice en el versículo 33, la palabra que repetimos al principio de este sermón, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras
no pasarán. Versículo 34. Oigan esto, hermanos. Mirad también por vosotros mismos. Y el hermosillo tuvo mucho que ver con esto. Que vuestros corazones no se carguen de glotonería. No caigamos en las redes. Que eso causa adicción, hermanos queridos. Que vuestros corazones no se carguen de glotonería y embriaguez. Y de los afanes de esta vida. Y venga de repente sobre vosotros aquel día. Dios nos está advirtiendo y el diablo lo está poniendo la red por todos lados. A ver si nos agarra. No nos dejemos agarrar en la red, hermanos. Pongamos a Dios como lo primero en nuestras vidas, el estudio bíblico y el ayuno frecuente y la oración y las buenas obras, hermanos. Porque como un lazo vendrá sobre todos los que habitan sobre la faz de toda la tierra. Velad, pues, versículo 36, en todo tiempo orando, que seáis tenidos por dignos de escapar. Oiga, en todo tiempo orando, que seáis tenidos por dignos de escapar de todas estas cosas que vendrán y de estar en pie delante del Hijo del Hombre. O sea que va a haber un periodo en que van a empezar con el falso profeta, hermanos, haciendo caer fuego del cielo a la tierra. Y ahí es donde se va a cumplir. Les voy a dejar con esta escritura, hermanos. Daniel 12, mis queridos hermanos. Dice, y que esté en pie, o sea, los que nos toque, si Dios lo permite, el tiempo del fin, nos va a tocar ser testigos de esto. Dice, Daniel 12 dice, bienaventurado el que espere y llegue a 1335 días. Bienaventurado el que espere y llegue a 1335 días. O sea, es una persecución que empieza antes de los 1260 de protección. Empieza 75 días antes. ¿Cómo lo sabemos? Cuando el diablo se ha lanzado a la tierra, el falso profeta haga caer fuego del cielo a la tierra y pronuncie un decreto que no se va a cumplir de inmediato, pero que diga, todos tienen que adorar la imagen de la bestia y tienen que guardar el domingo. Y ahí es donde empieza la persecución contra nosotros, hermanos queridos. Y les daré más detalles la próxima vez. Que Dios los bendiga, hermanos queridos.